Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula Latina. Hoy tenemos un invitado muy especial que en lo personal me enorgullece muchísimo porque es un ingeniero mexicano muy talentoso y exitoso, Marcelo Martinelli. Lleva trabajando en el equipo Mercedes de Fórmula Uno desde el 2014. Es el Senior Trackside Control System Engineer. Y bueno, se graduó él como ingeniero en electrónica y comunicaciones en el TEC de Monterrey en 2002. Y antes de llegar a Mercedes, obviamente tuvo que pasar por toda una escalera, ¿no? Ya nos estará contando al respecto, pero estuvo en IndyCar, en Le Mans, y bueno, nos pareció interesantísimo platicar con él y tener este momento con él, porque sabemos que muchos de ustedes, al igual que Marcelo, pues buscan ese sueño, ¿no? De algún día poder lograr cosas grandes como lo ha hecho Marcelo, de llegar a Fórmula Uno, de llegar a distintas categorías y que a lo mejor Marcelo pues nos puede ir compartiendo un poquito de cómo es llegar a este camino. Así que bueno, primero darte la bienvenida, Marcelo. Bienvenido a Fórmula Latina. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Oye, Marcelo, me gustaría obviamente empezar, como digo, ya después entraremos en los detalles, pero que nos expliques cuál es el trabajo del Senior Trackside Control System Engineer. Mira, la manera más sencilla de describir el puesto que yo tengo es, haz de cuenta que yo soy la persona que se encarga de todos los sistemas electrónicos dentro del carro y es importante resaltar que en todas las distintas áreas, las disciplinas que se practican en la Fórmula Uno, hay representantes en la pista que están trayendo el trabajo de literalmente cientos de personas y traes la responsabilidad, traes el trabajo en sí y hay que convertirlo en algo que el piloto puede utilizar, puede entender y puedes, de cierta manera, es como hacer una traducción, como si fuera otro lenguaje, es traer convertir del lenguaje de la ingeniería a las carreras, de una manera de que el piloto entienda lo que tú le puedes ofrecer en cuanto a varios de los sistemas, funciones de software, demás, y cómo se aplica eso en el ambiente que ellos entienden y que conocen, que es la carrera en sí. Entonces, básicamente, ese es el trabajo. Claro, Un suena gusto, fácil así, pero seguramente es bastante complicado. oye La manera Marcelo, sencilla de decir es que soy el nerd del equipo, pero que te tienes que poder comunicar bien con el piloto. justamente Marcelo, que quería preguntarte un poco de eso, ¿no? O sea, lo que nos dices es que tú tienes una relación muy directa, entonces, de acuerdo a lo que nos comentas con los pilotos, ¿no? Sí, vamos a decir que soy el último punto para esa área, para el área de electrónica y sistemas de control. Entonces, es estar haciendo siempre una labor de entender las necesidades del piloto y traer esa información hacia el mundo de la ingeniería con todos los demás ingenieros del equipo que están apoyando en esas funciones. Y de igual manera, poder llevar ese trabajo de ingeniería y que se traduzca en algo tangible, ¿verdad? Que tenga un resultado objetivo dentro de el desempeño de una carrera en un fin de semana. Y de nuevo, y que sea algo que le haga sentido al piloto, porque pues obviamente no le vas a explicar con líneas de código, ¿verdad? Entonces, ahí es una parte muy importante en cuanto a la experiencia, o sea, saber cómo hacer esa traducción y que no se pierda información en ninguno de los dos sentidos. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto saludarte. Cristian, estoy acá en la Argentina. Ahora, mucho gusto. Bienvenido a Fórmula Latina. Y me imagino que así como uno traslada toda esa información de una manera entendible para los pilotos, también hay que hacerlo a la inversa, digamos, lo que trasladan los pilotos, de alguna manera poder volcarlo a todos los sistemas que ustedes tienen para seguir progresando, ¿no? Es de un lado y del otro, me imagino el tema. Claro, por supuesto. Y de nuevo, es una parte muy importante dentro del trabajo de ingeniería del equipo, que la información que proveen los pilotos es una parte muy importante, pero no es la única parte o parte de información que utilizamos para el desarrollo del auto, el desempeño de la carrera en sí. Entonces también es esa parte de entender qué parte de los comentarios son los que vamos a tomar. Algunos de ellos requieren, de cierta manera, reenfocarlos
A veces, por ejemplo, a veces el lenguaje que utilizan los pilotos no es, de manera técnica no es exactamente eh, en términos de ingeniería lo que quieren decir, pero, o más bien no es lo que dicen, pero es lo que quieren decir. Mm. Entonces, esa también se vuelve una parte muy importante del trabajo, sobre todo como en un equipo de Fórmula 1 que tiene tanta gente y muchos de los miembros del equipo eh, regresan al trabajar el lunes y ven eh, lo que dijo el piloto y de nuevo, es nuestro trabajo el poner esa información en el contexto correcto y con la perspectiva adecuada. Oye, Marcelo, muchas veces, y sobre todo en, vamos a decir, en plena acción, ¿no? En la carrera, también hay mucho de este tema, ¿no? De qué tanto lo que los ingenieros digan es lo que se hace y qué tanto las sensaciones del piloto, ¿no? Tú podrías a lo mejor decir, no sé, un porcentaje de qué tanto, o depende la situación, a lo mejor qué tanto se va de un lado de la balanza o de la otra. Yo me acuerdo una vez en México que platicábamos y me decías, a ver, el piloto nunca va a estar cómodo bajo las indicaciones que nosotros como ingenieros les ponemos para llegar a ese óptimo nivel, ¿no? Pero tiene que haber pues también esa parte de cooperación de ambas partes, de encontrar en el punto en el que el piloto relativamente esté bien para poder manejar y desempeñarse, pero también nosotros, donde sabemos que está pues, esas décimas que marcan la diferencia, ¿no? Claro, y es un balance, ¿verdad? Y es un baile que estás teniendo constantemente con el piloto y de manera general y de manera muy genérica, imagínate que el, el carro en sí tiene un área de desempeño más o menos definida. Y nosotros como ingenieros entendemos pa- básicamente cuáles son los límites, donde si tú te sales de esa área de operación, se pierde una parte muy importante del desempeño o ya pierdes toda la competitividad. Y de igual manera, el piloto entiende su, su ventana de desempeño y ellos también conocen sus límites, saben hasta dónde pueden extraer más potencial de ellos mismos y en qué nivel ellos empiezan ya a perder mucho de ese desempeño. El punto ideal, utópico, es que esas dos ventanas de operación estén perfectamente alineadas y estén una encima de la otra, para que haya flexibilidad de movimiento en ambas, pero siempre hay un área donde las dos pueden ejercer al mismo tiempo, pero rara vez funciona de esa manera. Entonces, el trabajo realmente, ese estira y afloje que a veces ustedes pueden ver o pueden escuchar con los comentarios de los pilotos con los ingenieros, es precisamente cuando nosotros sabemos si puedes ceder algo en la parte técnica que se va a compensar con lo que le das al piloto en su propia área de desarrollo. Y de la misma manera, hay un momento donde ellos empiezan a llevar su propio desempeño a un nivel donde el carro ya no va a funcionar. Entonces es tu trabajo, es tu trabajo volverlos a reubicar en una ventana donde ambos puedan funcionar en armonía. Pero eso está cambiando literalmente, o sea, vuelta con vuelta, Todo el curva con tiempo. curva y con todas las condiciones. Entonces, ese es el arte. Muy interesante lo que nos cuentas, Marcelo, y se ha hablado, creo que bastante en esta última era reglamentaria, un poco de que a veces, y lo vimos sobre todo el primer año con el famoso tema del porpoising y todo esto, que a veces los coches eran, digamos que tenían un rendimiento teórico real, pero que luego en la pista era difícil de extraer. Es un poco el caso como que a veces lo teórico hoy en día y lo que luego pasa en la práctica es difícil de, digámoslo, de encajar como tal vez ocurría con la generación anterior de coches. Sí, es muy buen ejemplo, ¿verdad? Y, por ejemplo, en ese primer año de los cambios con el suelo, por ejemplo, la carrera en Azerbaiyán para nosotros, donde ese es un ejemplo muy obvio, donde
la ventana de operación del carro no estaba completamente fuera del área donde el piloto puede él desempeñar su trabajo, ¿verdad? Entonces, estaban tan separadas una de la otra que las pérdidas fueron muy grandes. Ni el carro estaba funcionando de la manera correcta y el piloto no podía sacar su propio desempeño porque esas dos áreas estaban muy alejadas una de la otra. Y para Sí, seguir bueno. un poco, Marcelo, se habla a veces, hay un poco como los mitos, ¿no? De que no, que tal piloto es un muy buen desarrollador, que tal otro no. Es real, o sea, hay pilotos que pueden con su feedback influenciar como tal el desarrollo de un coche de Fórmula 1 en la actualidad, o esto es más con todas las herramientas que hay hoy en día, el piloto pues aporta una parte, pero no tanto. Yo creo que la parte más importante es precisamente de cómo se pueden agrandar esas áreas de operación. Esa es la parte donde lo que el piloto te provee es muy valioso, porque, de nuevo, si dejamos todo en la cuestión teórica y técnica, quizás la parte que es muy difícil de cuantificar para nosotros es qué tanto margen le estamos dejando al piloto para que obtenga el mejor desempeño del carro. Y en muchas ocasiones, lo que ellos nos ayudan en poder desarrollar mejor es en agrandar esa área de operación idealmente sin pérdidas o con pérdidas que de nuevo se compensan con lo que ellos pueden ahora hacer con esos cambios. La cuestión de la dirección del desarrollo es, es difícil que el piloto pueda radicalmente cambiar el, la filosofía, vaya, de cómo está desarrollado el carro. Pero obviamente, sobre todo cuando hay mucha continuidad año con año con los pilotos, están involucrados en las discusiones de esa filosofía que se va a llevar a cabo el siguiente año. Entonces, este, después ya su trabajo es decir, bueno, ¿qué tan bien ejecutamos esa visión y dónde hay área para hacer ajustes? Eh, bueno, tuve un pequeño cortecito, espero no haberme perdido algo de lo que voy a preguntar ahora, porque está relacionado con este tema de los pilotos súper interesante. Nosotros decimos acá que cada piloto, puede ser también en el caso de los ingenieros, cada uno tiene su librito, ¿no? Va con su idea sobre por dónde hay que trabajar o por dónde tiene que ir. Los equipos tienen dos pilotos y cómo se compatibiliza eso. Es una cuestión de, como hemos dicho más de una vez, el auto va rápido así, manejarlo así, y tratar de hacerlo andar rápido porque así es como va rápido, o puede que el auto tenga para cada gusto personal una pequeña derivación. De, de manera general, yo diría que si el carro está diseñado correctamente, debe de funcionar para cualquier piloto. Si, si el piloto no es capaz, o bueno, o si no, o si uno de ellos no está dando el resultado que el otro sí puede dar, obviamente, eso indica que hay una característica que uno de los pilotos no está pudiendo ya sea identificar correctamente o ajustar correctamente. Lo que nosotros tratamos de hacer es que las herramientas que tenemos dentro de un fin de semana de carrera, que no son cuestiones de diseño del carro, son cuestiones de qué tipo de ajustes podemos hacer y más específicamente los ajustes que los pilotos pueden realizar dentro del carro, dentro de las sesiones en sí, de nuevo, de manera filosófica, debe ser suficiente para compensar esas diferencias de pequeñas eh, preferencias de piloto a piloto. Pero con esas herramientas, dos pilotos de la misma capacidad, en teoría, deben de poder sacar el desempeño que ese carro, que ese diseño en particular, tenga como potencial. Qué interesantes palabras de un 8 veces campeón del mundo con Mercedes. Oye, Marcelo, a ver, vámonos a la raíz. Estudias ingeniería en electrónica y comunicaciones.
¿Y lo tenías ya en mente? O sea, tú decías, yo voy a estar algún día en un equipo de Fórmula Uno, ¿o cómo fue el proceso? Cuéntanos de estos años universitarios, o a lo mejor desde antes tú ya lo tenías en mente. ¿Cómo fue? Pues el proceso, yo pensé que mis decisiones iban a ser un poco, yo quería ser rockstar. Ese era el sueño, ¿verdad? Ya Yo eres, quería ya ser eres. músico, curioso, ¿verdad? Pero yo quería ser músico y, Wow. y en algún momento, de nuevo, con la juventud, yo pensé que estaba siendo muy, muy lógico y dije, ¿sabes qué? Se me hace que es mucha competencia, es muy difícil poder convertirse en un músico profesional. Dije, pero ¿qué tal la Fórmula Uno o las carreras en sí? Este, y como que en ese momento no me puse a pensar que aun y cuando es muy difícil convertirse en un músico profesional, hay muchas más oportunidades que finalmente obtener el puesto que tengo, que somos 20 en el mundo. Entonces, qué bueno que no me cayó ese 20 en ese momento, pero lo empecé a dar por ese camino y básicamente la mentalidad siempre fue de un paso a la vez y es entender lo que puedes realizar en cada momento, si lo puedes dividir como quieras, o sea, cada año, cada mes, cada día, cada hora, para de alguna manera acercarte a la meta. Y para mí, en los primeros años de cuando yo me gradué, que son quizás los más críticos, obviamente no es, no es factible pensar que puedes dar un brinco de manera inmediata. Entonces, todo mi enfoque fue en desarrollar habilidades personales que, aún conociendo muy poco del área, sabes, van a ser críticas para poder tener una oportunidad. Principalmente es la habilidad de trabajar bajo presión. Entonces, ese fue, por ejemplo, mi enfoque en mis primeros 3 años profesionales antes de ejercer en el mundo de las carreras. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en automatización industrial, en una planta de acero, entonces, haciendo proyectos que normalmente serían manejados por gente con mucho más experiencia y eran, o sea, trabajar, por ejemplo, en mi primer proyecto trabajé 3 meses seguidos, o sea, sin un solo día libre, así horas de 16 horas, 18 horas y con mucha presión técnica. Si paras una línea de producción, hay mucha presión, entonces, bueno, tienes que tener el área técnica entenderlo muy bien. Tienes que poder manejar gente, tienes que, estar en un ambiente que no es cómodo, tienes que viajar. Entonces, muchos elementos que tú tienes que tener dentro de tu arsenal, por decirlo, para que en el momento en el que tú pidas una oportunidad en esta área digas, bueno, es cuestión de obtener un poco de la experiencia, pero las habilidades personales las tengo y obviamente se van a seguir desarrollando, pero esas son maneras de trabajar que si no las tienes es imposible. O sea, si logras tener una oportunidad, no te va a ir bien o vas a echar a perder esa oportunidad si no tienes esa mentalidad de trabajo. Entonces, ese es el principio de todo para mí. Marcelo, a lo largo de este camino que nos cuentas y qué lindo como nos das tantos detalles y que esto en realidad pues creo que puede aplicar a no solo a la Fórmula Uno sino a cualquier profesional en cualquier ámbito, pero ¿cuáles han sido las principales barreras que tuviste que superar para llegar a este punto en el que estás en este momento? Todas las que te puedas imaginar. Este, muchísimas. Primero que nada es, o sea, cómo alguien te va a escuchar, ¿verdad? Obviamente son áreas muy competitivas, áreas donde mucha gente tiene interés, donde mucha gente tiene la capacidad. De entrada es difícil resaltar
y luego estás en desventaja de estar en el país incorrecto, tienes las desventajas de cuestiones de migratorias, o sea, legales para trabajar, como en cualquier otro trabajo, ¿cómo comienzas, verdad? O sea, necesitas experiencia, pero no la tienes todavía. Y Pero ¿quién me entonces, la ¿cómo da? se empieza? Sí, ¿cómo se empieza ese ciclo, verdad? Este, y poco a poco tienes que ir encontrando la manera de sobrepasar los obstáculos, ¿verdad? Y de nuevo, empezar a desarrollar una manera de trabajar, una mentalidad en sí, de, de que el obstáculo no es, o cuando te topas con una pared, no es el final del camino, o sea, es simple, es una etapa más que tienes que descifrar. Tienes que descifrar la manera de cómo vas a sobrepasar ese reto. Y de nuevo, yo siempre vi cada uno de esos pasos como, como algo que si yo no lograba encontrar la manera de sacarle la vuelta a esa muralla que tenía encima, entonces no soy la persona indicada para obtener lo que estoy buscando. Entonces, siempre me lo puse a mí, no es decir, oye, pues nadie me da una visa de trabajo para poder ir a Estados Unidos o para poder trabajar en Europa. Todo el mundo te dice, no, pues no, cuando la tengas, hablamos. Ok, pero si no me das tú una oferta, no puedo yo obtener ese proceso. Entonces, mucha gente ve eso como algo que no está dentro de lo que tú puedas controlar y por consiguiente cambias el enfoque de cómo enfrentas esos retos. Y para mí, yo simplemente siempre lo vi como, bueno, pues si no puedo resolver un reto de esa magnitud, no voy a poder resolver los retos que voy a tener en el trabajo que estoy buscando. Entonces, hay que encontrar la manera y la encuentras. Claro, sin lugar a dudas que la has encontrado. Tengo dos preguntas, si me permiten, chicos, porque una está relacionada con su vida. ¿Se le abrió camino al músico también? ¿O solo todo fue apuntando a la Fórmula 1? Esa es la No, primera. en el momento en el que me fui a Estados Unidos a empezar a trabajar, la música se quedó desgraciadamente a un lado, porque es abocarse al 100% y no hay tiempo, no hay espacio mental para nada más. Ahorita empiezo a retomar los sueños de juventud, este, pero ya en una etapa un poquito más distinta, pero en ese momento tiene que ser todo el 100. ¿Eres el DJ del Mira. garage? ¿No? El que pone la música los viernes cuando están trabajando en los autos después de las prácticas y así, ¿o no? No, hay muchos playlists ahí, hay muchos DJs en el equipo. Ya, tengo la segunda estaba relacionada con qué recomendaciones, porque, bueno, obviamente la Fórmula 1 en cuanto al interés de la gente sigue creciendo, siempre fue muy interesante, sobre todo para nosotros, pero sigue creciendo en el mundo. Hay, entiendo yo, más interés de gente de poder unirse en distintas tareas vinculadas a la Fórmula 1. ¿Y cuál es la recomendación de alguien que hace muchos años y que es muy exitoso, como es tu caso, para aquellos que están interesados en poder involucrarse con la Fórmula 1 en algún momento? Yo creo que un poquito ligado a la respuesta anterior que les di es porque obviamente mucha gente pregunta, ¿verdad? Y te dicen, cuál es el camino? ¿Cuál es la manera para llegar? Y desgraciadamente la respuesta es anticlimática es aburrida, o sea, en el sentido de que no hay un camino. Todos, cada una de las personas, cuando conoces a mucha gente ya dentro de la industria, cada quien tiene su historia y tienden a ser muy distintas. Y cuando escuchas los distintos caminos que la gente toma para llegar a donde están,
realmente el común denominador es la habilidad de resolver problemas. De la manera más genérica, es, ese es ese es el trabajo que se necesita hacer para llegar y ese es el trabajo que vas a hacer, que vas a realizar si llegas o cuando llegues. Entonces, es, es de nuevo, es una habilidad que realmente se tiene que convertir en una mentalidad de cómo vives, o sea, el día a día. O sea, yo en un día común, o sea, para bien o para mal, quizás más para mal, no lo puedes ya desconectar. O sea, yo estoy pensando cuál es la mejor manera de organizar las servilletas en la despensa, la manera de colgar la ropa, cuál es la cómo es la manera más eficiente, de qué manera reduces el tiempo en el que estás haciendo ese trabajo, cómo identificas más rápidamente lo que vas a utilizar más a menudo. Entonces, se convierte en una manera de vivir la vida. Entonces, esa es una parte esencial. La otra parte que es crítica de nuevo es yo siempre digo que te tienes que enamorar del proceso. No es, no es trabajar para el resultado. Digo, yo he tenido muchísima fortuna de ganar campeonatos y carreras, pero el trabajo y la manera como tú vives el día a día es el mismo, si ganas o pierdes. Y en muchas ocasiones es inclusive mucho más esfuerzo, mucho más trabajo cuando no estás ganando y tienes que estar igual de motivado o quizás aún más motivado en esas condiciones, cuando todo tu esfuerzo y todo tu trabajo y todo tu sacrificio no está dando los resultados y donde hay más presión sobre ti, donde hay más cuestionamientos de las decisiones que estás tomando, es cuando más tienes que amar lo que estás haciendo. Entonces, es, es simplemente estar completamente convencido de que tú vives para el proceso, para el trabajo en sí. Lo que sucede en las 2 horas de la carrera es algo casi que se vive aparte y es la parte, obviamente, que nos emociona a todos, pero realmente ese no es yo no diría es el trabajo es el resto del tiempo y eso es en lo que tienes que estar tú realmente, eh, tienes que, tienes que amarlo. Entonces, para mí es una cuestión muy importante de resaltar. Qué increíble. Y tienes toda la razón, Marcelo. Oye, cuando decías que querías ser rockstar y que te dije, ya lo eres, obviamente lo que me vino a la mente fue ese podio en 2019, porque la primera vez o sea, el primer Gran Premio de México en 2015, cuando subió Nico Rosberg, él dijo, es que yo me sentí, o sea, estrella de rock en este estadio con toda la gente, los aficionados, era una locura, ¿no? En el Autódromo Hermano Rodríguez. Y en 2019 tuviste la oportunidad de subir al podio con Luis y con Valtteri para recibir el trofeo del ganador del Gran Premio de Constructores, ¿no? Me acuerdo Sí, perfecto con la bandera de México. Y como lo decía al principio, a mí me da muchísimo orgullo, o sea, cuando nos avisaron, ¿no? De que Marcelo va a subir, yo decía, ¡qué emoción! Ser mexicano en el podio representando y con la bandera. Eh, ¿Cómo fue para ti cuando te avisaron que ibas a estar ahí, el estar ahí? Porque al final eh, también es un gran premio de casa para ti, ¿no? Es volver a tus orígenes en donde seguramente también empezó el sueño y pues sí, es conectar con tu esencia, con lo que eres y de alguna forma pues recordar todo ese camino que has tenido que vivir para poder llegar ahí. claro, no, es un momento muy especial, muy emotivo y todo lo que comentas lo vives, ¿verdad? Y lo vives en súper intenso y muchísimas cuestiones empiezan a resaltar en ese momento. El, Muy curioso, lo más difícil fue físicamente llegar al podio.
en el Autódromo Hermano Rodríguez quizás es la pista más difícil para físicamente llegar al podio. Está muy alejado de la zona del paddock. Y para cuando te avisan, ya hay una multitud. Entonces, físicamente llegar, y yo pensé que no iba a llegar y estaba a punto de desmayarme. Pero, pero ¿Cuánto tiempo finalmente antes te avisan? mien- en- mientras está básicamente al final de estar la bandera a cuadros, y en ese momento los jefes deciden y, ¿Toto? y sí, Toto y consulta con Mm. algunos otros de los ingenieros, pero finalmente pues es su decisión. Este, Entonces dicen, pero sube sí, no, Marcelo, sube Marcelo. sí, no, muy, muy, muy especial, obviamente, y es, fue una cuestión de sentir mucha, mucha humildad, porque al ver a tanta gente, dices, bueno, o sea, ¿por qué yo? O sea, ¿qué me hace a mí más especial que cualquiera de las personas que están ahí, que comparten la pasión por el deporte, por el trabajo que hacemos? Y es un cuestionamiento que no tiene respuesta. No, nunca vas a saber, nunca va a haber algo definitivo que te dé, y no te queda más que aceptarlo con, con humildad, con mucha gratitud, y, y pues tratar de representar, ¿verdad? Estás ahí representando, primeramente, es a todos los miembros del equipo, y después todas las cuestiones personales que tú llevas, en mi caso, pues todas las personas que me apoyaron a través de mi desarrollo profesional, familia y demás, y sacrificios y demás. Pero, pues sí, un momento muy especial. ¿Y estaba tu Oye, familia? Marcelo, tú, No, 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 pero pues todos viendo en, en, En tele. en la tele. justo te iba a preguntar de eso, porque, bueno, te quería hacer dos preguntas en realidad. La primera es, tú llegaste a la Fórmula Uno, llegaste a Mercedes antes de que explotara demográficamente la Fórmula Uno, ¿no? Digámoslo, antes de Drive to Survive. Sí. Eh, ¿Cómo ha cambiado, digámoslo, el tema F1 en tu familia, en tu círculo? O sea, hoy en día te preguntan muchos más, los miembros tal vez más jóvenes de tu familia están más interesados de lo que probablemente estaba gente de tu alrededor interesada en la Fórmula Uno cuando llegaste en 2014 y un poco, pues viendo dónde estás en este momento, también la otra pregunta es, ¿con qué sueñas ahora que estás en el punto en el que estás? Bueno, lo primero es mi familia inmediata siempre ha sido muy, muy apasionada de las carreras. Obviamente, ese fue en lo que yo estuve expuesto, pero definitivamente, o sea, después de la pandemia y Drive to Survive, que se dio un momento muy, muy, muy especial, eh, es, es un parteaguas. O sea, sí, te salen amigos y conocidos y gente que en su vida les había interesado, y ahora son los fanáticos más grandes. Pero digo, eso es genial. O sea, nosotros estamos muy, muy contentos de que el deporte esté creciendo de esa manera. Y fue bien, bien curioso para nosotros tener ese periodo obviamente fue la pandemia, y tuvimos cerca de año y medio donde estábamos participando en las carreras sin público, y obviamente es una sensación muy, muy extraña, y era muy raro ir, se termina la carrera y no hay aplausos, no hay nada. Este, y finalmente, cuando regresa el público, regresa el doble, el triple, y es un fanatismo que no habíamos vivido anteriormente. Entonces, se sintió, o sea, el antes y después de manera muy, 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 muy fuerte. Entonces, Eh, y sigue creciendo muchísimo. Entonces, afortunadamente, el deporte está en una muy, muy buena etapa, y creo que deportivamente, si dejamos atrás la cuestión de Drive to Survive, que es muy,
ha influenciado mucho. Deportivamente, pues digo, la temporada anterior fue muy, muy buena. Esperemos esta sea también. Como entretenimiento, pues la gente está de nuevo queriendo ver la carrera completa, ¿no? No como decías antes que veías el arranque y bueno, pues ya, ya sabes cómo se iba a terminar. La última por mi parte, Marcelo. Pero Un faltó que ingeniero. dijera que en qué sueña, ¿no? Ah, bueno. ¿Y con qué sueñas? ¿Con qué Sí. sueñas ahora? ¿Cuál es el siguiente sueño? Mira, el sueño yo creo que es algo que aprendí con la cercanía de Lewis Hamilton en muchas de las conversaciones que hemos tenido. Una parte que entendí a través de él es que para ser, si lo ves desde el punto de vista de que quieres ser la mejor versión profesional, personal, el área que tú quieras y quieres ser el mejor, realmente tienes que ser el mejor en todas las áreas. Y a lo que me refiero específicamente con la pregunta de con qué sueño con ser el mejor ingeniero, pero al mismo tiempo quiero ser la mejor persona, quiero ser este, el mejor amigo, el mejor hijo, el mejor compañero de trabajo, la mejor pareja. E- Es, ese es el nuevo reto, es seguir desarrollando. Ojalá podamos ganar más campeonatos, pero hay que ganar en todas las áreas, porque como decía anteriormente, o sea, para llegar hay muchos sacrificios, hay muchas cosas que dejas atrás, como por ejemplo hablaba de la música, lo dejé al 100% porque no había tiempo que le dedicaba a eso, era tiempo de no dedicarle al área de las carreras y a alguien más sí le iba a dedicar ese tiempo. Y ahora quiero ese reto, quiero el reto de mantener la competitividad profesional, todavía poder obtener o reobtener esos campeonatos y al mismo tiempo ser más competitivo en las áreas personales y de mi vida que pues dejé un poco atrás. Entonces, ganar en todas esas áreas. Ese es el sueño. Y me encantó. Y me gustaría preguntarte, Marcelo, si el ingeniero, en tu caso, se involucra en la rivalidad entre los pilotos. Pienso, año 2016, ¿no? Rosberg, Hamilton, finalmente ganado por Nico ese campeonato, o si simplemente el ingeniero piensa en lograr el mejor auto y después la rivalidad entre pilotos que se ocupe otro, ¿no? Como pudo haber sucedido en 2016, donde ustedes tenían el mejor auto de la parrilla. Sí, en esas condiciones es muy, muy difícil. Yo, por ejemplo, en 2016 yo estaba con Nico, pero la realidad es que somos, o sea, en un equipo de cerca de 2,000 personas, no somos más de quizás 8, a lo mucho 10 personas que estamos dedicadas a uno de los dos pilotos en particular. Para el resto, no hay, no hay diferencia alguna. Inclusive nosotros, o sea, por ejemplo, yo tengo muchas responsabilidades fuera del fin de semana de carrera que obviamente son generales, son para el equipo. Entonces, las, las personas que sí estamos en esa posición, que somos muy pocos, tenemos que ser personas que tienen la experiencia de manejar esa situación. En mi caso, la experiencia, por ejemplo, de mi tiempo en IndyCar, donde yo trabajaba para Honda, entonces estábamos lidiando con varios equipos. Por ejemplo, yo trabajaba con 5 o 6 equipos. Entonces, es una cuestión de cómo mantienes la imparcialidad, de cómo manejas la información, de cómo apoyas para que cada uno de esos equipos y cada uno de esos pilotos puedan eh, sacar el máximo potencial de tu producto, en este caso de los motores,
y los pilotos te empiezan a hacer preguntas y te quieren sacar información de lo que alguien más está haciendo y se convierte en, de nuevo, es un arte de cómo darles lo que necesitan, tener ciertos límites, pero que aprendan a respetar. Y con el respeto viene también el que confíen en ti, confíen en la dirección que les das, la información que les das, y el resto de los equipos, el resto de ingenieros entienden esa dinámica y es lo que después te permite manejar una realidad tan intensa como la que llegamos a tener dentro del equipo. Quisiera Pero tener es a difícil, Marcelo como como... todo, es Claro. trabajo constante, ¿verdad? Todos los días, cada 5 minutos hay que estarlo manejando. Quisiera tenerte más tiempo aquí, pero entiendo que también ya es hora de cerrar este episodio, Marcelo. Así que rápidamente, ¿vas a estar con Kimi o con George este año? Yo estoy con Kimi Con este Kimi, ok. año. Y bueno, y ya para cerrar, casi siempre contamos una anécdota. Si tuvieras alguna anécdota que quisieras compartir con los formuleros, algo chistoso, curioso, o algo, no sé, algo que tú quieras compartir con los formuleros para cerrar este episodio, estaría increíble. Son tantas, podríamos hacer otro podcast entero, ¿verdad? De toda la trayectoria, pero sí es, por ejemplo, cuando la gente piensa, por ejemplo, ay, me gustaría mucho trabajar en la Fórmula 1, se ve muy atractivo. Y la parte que es bien importante de resaltar es que tienes que, de nuevo, crear una personalidad donde tienes que ser una persona que la gente quiera convivir contigo, porque o sea, a través de los ya 20 años que tengo haciendo esto, es las relaciones que formas con los compañeros, finalmente es lo que va a dictar si tú continúas haciendo esto o no, porque puedes ganar campeonatos, puedes ganar mucho dinero o lo que sea, pero si no logras hacer que tanto tiempo que estás dedicando, porque pues, es dedicar, o sea, el año entero prácticamente, estás viajando y estás en el carro, en el avión, en el aeropuerto, en el restaurante, en la oficina, todo el tiempo con la misma gente, realmente esa es la parte con la que uno tiene que, de nuevo, enamorarse y no solamente dejarle a los demás la responsabilidad de que eso funciona. Te tienes que convertir en esa persona que contribuye algo para que ese ambiente sea un ambiente que de cierta manera pueda sustituir un poco todo lo que estás dejando atrás. Este, Nunca hay tiempo para salir con los amigos, salir a las fiestas, te pierdes los cumpleaños, te pierdes las bodas, te pierdes los nacimientos de los hijos y demás. Entonces, con ese grupo de personas tienes que encontrar lo que te nutra de eso que no estás teniendo en tu vida personal. Y a veces eso es pedir mucho en un ambiente profesional, pero este es un ambiente muy, muy, muy particular. Entonces, eso es algo que también la gente tiene que estar consciente de que es otra habilidad que tienes que desarrollar para poder tener una carrera que te permita hacerlo y no estar sufriendo durante Hmm. 20 años. Ah, tienes toda la razón. Siempre hemos dicho que la Fórmula 1 es esa como gran familia, ¿no? Porque al final somos los mismos los que vamos viajando por todos lados y se vuelve esta gran comunidad. Marcelo, qué increíble plática. De verdad, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Voy a anotar que nos quedamos pendientes de un episodio lleno de anécdotas para que sigas compartiendo con nosotros todo lo que has vivido en estos años en la Fórmula 1. De verdad, te agradecemos muchísimo. No, hombre, muchas gracias a ustedes, yo encantado. Así que cuando haya otra oportunidad, platicamos de nuevo. Un gusto, un Perfecto. abrazo grande. Ese adelanto de la carrera, porque combinó oportunismo con la